Buenas noches y bienvenidos a Actual Mundo. Lo que no se comunica no existe. En este espacio hablaremos de un tema interesante y muy importante, como es la vuelta a la presencialidad. Muchas gracias, Rosemary. El tema de hoy que tenemos que dar a conocer es cómo vamos a enfrentar los cambios que se nos presentan con el regreso a la presencialidad a nosotros como estudiantes. Por tal razón, en esta oportunidad se encuentra con nosotros para conversar sobre el tema un reconocido estudiante de la Universidad de San Carlos, Fernando Villagres. Es un gusto que estés con nosotros, Fernando. Adelante. Hola, ¿qué tal a todos? Como ya lo mencionaron, soy Fernando Villagrés, soy locutor, comunicador, estudiante de periodismo y actualmente soy el secretario general de la Asociación de Estudiantes de Ciencias de la Comunicación de nuestra querida USAC. Muchas gracias por la invitación a todos ustedes, a todo el equipo. Espero que el tema fluya, sea bonito y pues brindemos la información necesaria, que creo que este es un tema que a todo mundo nos aqueja, que todo mundo se preocupa sobre qué va a pasar con la presencialidad en la USAC. Y qué importante poder hablar de este tema, debido a que la Universidad de San Carlos de Guatemala y su presencialidad es un tema tan importante no solo para los sancarlistas, sino para la educación superior de este país. Y por eso me gustaría también poderles presentar a los periodistas que nos acompañan. Con ellos tenemos a Rosemary Cepeda, a quien pudieron escuchar al inicio. También tenemos a Guillermo Lima, a Jeff Teto, a William Hernández, William Cezanne, Maite Rivas y María René, que será un gusto que nos acompañen hoy. Pues muy buenas noches a todos. Sí, vamos a tratar este tema bastante importante, hablando ya un poco más del tema del regreso a la presencialidad en la universidad. Pues ya casi que las últimas universidades en regresar a la presencialidad. Muchos problemas que hubieron entre COVID, el paro y todo, pero finalmente estamos hablando ya de un regreso casi al 90% oficial. Vamos a intentar tocar todos los puntos más importantes de qué es lo que podríamos esperar nosotros como estudiantes al regresar. Y esperemos aquí nuestro amigo Fernando nos ayude con mucha más información de la que nosotros podamos. Así es, Guillermo, y es que creo que nosotros dos estamos en esa línea de estudiantes que estamos fuera de la ciudad capital y que el regreso a la presencialidad, hablando de nosotros dos, va a ser un gran reto para ambos, no solo para nosotros, sino para todos aquellos estudiantes que somos del interior del país, de departamentos, de municipios, y que el regreso a la presencialidad, el mudarnos desde nuestra zona de confort hacia la ciudad capital, va a ser un gran reto para todos nosotros. Pero considero que también es parte de nuestro progreso profesional, de nuestro profesionalismo, de nuestra construcción como comunicador. Es parte de esos retos poder salir de nuestra zona de confort y arriesgarnos a conocer nuevos entornos. Eh, Fernando, es un gusto poder saludarte nuevamente. La verdad es que me siento muy orgullosa de poder haber compartido con vos clases virtuales. Cuando te conocí, la verdad, en aquella junta que tuvimos los estudiantes, ¿te recuerdas? Uh-huh. Cuando estábamos en la lucha en contra de la violación hacia nuestros derechos estudiantiles. Fue interesante conocerte, sos muy bonito y sé que sos un gran estudiante, un gran líder estudiantil. Así que te gusto que estés acá con nosotros para que nos comentes más a profundidad desde tu perspectiva el tema del regreso a la presencialidad. Aprovechando el momento, quiero hacerte una pregunta. ¿Cómo crees vos que va a ser regresar a clases presenciales específicamente para los estudiantes de comunicación? ¿Crees que ahora vamos a tener más ese acceso a la práctica y no tanto a la teoría como lo hemos estado haciendo últimamente a través de las clases? Coméntame qué opinas al respecto. Ah, qué buena pregunta para iniciar esto. Bueno, yo creo que el regreso a la presencialidad conlleva muchas cosas, ya lo comentaba Maite. Quienes se encuentran en el interior de la República pues tienen que trasladarse a la capital para poder acceder al campus, y pues ya nosotros que vivimos acá en la ciudad capital, cuestiones de trabajo, tráfico y todo lo demás que conlleva poder llegar a la ciudad universitaria. Ahora, como estudiantes de comunicación, es algo muy curioso porque nosotros desde asociación hicimos algunos sondeos
y la mayor parte de estudiantes, hablando de semestres ya avanzados, cerrando técnicos o en licenciatura, piden que todo sea virtual, que quede virtual. Y son únicamente los primeros semestres quienes piden el regreso a la presencialidad como tal. Entonces es bastante complicado porque creo que la administración, que por cierto ya es ilegítima, ya se tendría que haber cambiado, eh, va a tener un gran reto al saber cómo adecuar, porque los estudiantes no estamos preparados para regresar 100% a la presencialidad. Sin embargo, es algo que se necesita. ¿Por qué? Porque tanto como locutores necesitan poder practicar en un espacio adecuado, porque en sus casas no pueden, no tienen el equipo necesario. Un periodista en formación necesita aprender a estar frente a una cámara, aprender a estar en un set de televisión y aprender el trabajo de calle como tal. Porque actualmente toda la información la tenemos en internet y los compañeros, me ha tocado verlo, ya no se esfuerzan por buscar las fuentes, sino que todo en internet. Entonces todo ese trabajo y toda esa praxis se está perdiendo y en nuestra carrera es vital sí o sí estar en nuestros lugares de trabajo para poder desempeñarnos de una buena forma. Entonces, el regreso a la presencialidad, al menos en la en la Escuela de Ciencias de la Comunicación, sí urge y sí es necesario para que el estudiante de la SC, uno, sea más consciente socialmente hablando, dos, aprenda la praxis necesaria, tres, para que nos dejemos de la virtualidad y sí la usemos a nuestro favor, pero no que sea nuestra comodidad. Yo creo que un punto importante de lo que tomaste vos, Fernando, es que hay un gran grupo de estudiantes en la San Carlos que pues dicen, estamos bien así en lo virtual. Se nos hace muy complicado ir a la universidad todos los días, el tráfico, el horario. Hay unas personas pues que sí tienen que sacrificar más de alguna clase, la primera clase, para poder estar en la universidad y sí se ha dado bastante tiempo para poder pensar en cómo poder acoplarnos para volver a la presencialidad. Bien lo decías vos, que así como nosotros que somos un grupo de periodistas, necesitamos estar practicando constantemente, no solamente nosotros, sino el grupo de medicina también, los que estudian para veterinaria también. Básicamente, muchas personas en la universidad necesitan ya estar en algo práctico. Obviamente llega un proceso que es teórico y en ese aspecto se entiende que estén cómodos, que sea virtual, porque pues no se pone tanta práctica, pero ya en semestres después ya empieza lo práctico, ya es donde empezás a usar el conocimiento, la etapa teórica que pasaste. Y son muchos fundamentos, son muchas cosas que hay que poner en una balanza. Bien lo decías también, hay gente que vive lejos de la capital, en otros departamentos, que también tienen que ver cómo van a acoplarse a la presencialidad en la universidad otra vez, ver cómo van a venir a la capital, dónde quedarse, con quién poder quedarse. Y sí, son bastantes puntos. La verdad es que son varios aspectos en los cuales este tema de la presencialidad de la San Carlos va a tener un impacto bastante alto, ya sea en los que van a entrar ahorita o los que vamos a salir o los que estamos en medio del camino, ¿verdad? Y bueno, con todo esto, pues también entra a tema, pues eso de volver y de adaptarnos a este nuevo sistema, pues porque ya no solo va a ser presencial, sino que también se van a incluir métodos híbridos. Entonces, no sé si Fernando me podrías comentar un poco acerca de esto, o sea, cómo se va a manejar Classroom ahora en cuestión de la Escuela de Ciencias de la Comunicación y qué debemos nosotros como estudiantes esperar de este cambio que realmente ya llevamos varios años así, de que ya estamos acostumbrándonos a venir y, bueno, recibir clases desde la comodidad de mi cuarto, el poder estar todavía en pijama, pero con mis cuadernos y todo. Entonces creo que sí es un cambio abrupto el que se va a dar
y qué es lo que tenemos que esperar nosotros como estudiantes. Bien, acá cabe destacar que nosotros, al menos como asociación, intentamos trabajar un plan de retorno. Sin embargo, por análisis de los 3 secretarios que estamos actualmente y mi decisión final, ya no lo hicimos. Precisamente porque creemos que el retorno a la presencialidad debe ser sí o sí al 100%. Acá creo que el reto para nosotros como estudiantes es acoplarnos a campus, a recibir las cátedras en presencial, pero siempre con la ayuda de las herramientas digitales. ¿Por qué? Porque la pandemia sí nos trajo muchas herramientas y muchas ventajas al recibir clases en línea y demás. Sin embargo, todo este contexto social, la práctica que ya lo hablábamos, no lo podíamos tener. Entonces es algo que bloquea totalmente el aprendizaje profesional y espero que la Escuela de Ciencias de la Comunicación, al menos el Consejo Directivo, planifiquen bien el plan de retorno. Al menos en nuestro ideal como asociación estaba de que 3 días fueran técnicos y 2 días licenciaturas y a la siguiente semana se cambiaban. Lastimosamente, el plan de autoformación a distancia, ellos sí o sí tienen que regresar el mero sábado porque solo es un día el que ellos van. Entonces, ellos reciben en 1 hora lo que nosotros recibimos en 5, quienes estamos en la vespertina y en la nocturna. Entonces, sí es una gran discrepancia entre los horarios, entre el aprendizaje y los métodos que se deben usar, ¿no? Entonces, ese era nuestro plan. Ahora bien, de momento no sé qué ha pensado el consejo directivo porque no han avanzado más de lo que sabemos, ¿no? De lo que conocemos, o sea, ni se han pronunciado ante la coyuntura. Entonces no puedo decir como, miren, esto va a pasar dentro de la SC, pero tenemos que estar conscientes de todos los escenarios que vayan a venir. ¿Por qué? Porque puede ser que hasta la misma administración, como ya se tiene que hacer un cambio de la misma, no nos quiera de regreso a las aulas para que no articulemos, para que no nos organicemos y que nosotros no recuperemos el control de nuestras aulas. Entonces, en la Escuela de Ciencias de la Comunicación se tienen que sí o sí usar todas las TICs, pero la presencialidad tiene que ser también una necesidad bárbara, una necesidad que también el estudiante debe exigir, porque si el estudiante no exige la presencialidad, para los docentes mejor, porque siguen en sus casas también. Y yo entiendo que todos, o sea, es bonito recibir clases en tu cuarto, estar en pijama y todo, pero también soy consciente, o al menos en el ideal, digo yo, ¿y si la pandemia no hubiera venido, qué? ¿No? Entonces, si la pandemia nunca hubiera existido, todos los estudiantes que estamos actualmente, que somos Carnet 2021, 2020, quienes entraron en el inicio de la pandemia, nos hubiera tocado correr como lo hacían desde 2019 para atrás, pues. Entonces, es algo que también necesitamos y creo que, bueno, creo no, en la SC se lleva un curso de vida universitaria, que creo que la mayor parte de los estudiantes actualmente no sabemos qué es una vida universitaria, más que una vida universitaria a través de la red. O sea, no se sabe. Nadie sabe qué es ir a un edificio, qué es correr de un edificio al otro, qué es pasar actividades de la U como tal, las declaratorias de huelgas, que es cierto, son mal vistas, pero son actividades que forman al estudiante sancarlista como tal y que mejor a los futuros comunicadores de Guatemala que tienen que saber de la mayor parte de cosas, del mayor contexto nacional y cultural habido y por haber. Considero que tu postura es muy buena y yo lo veo desde el punto de vista de la calidad educativa. Debido que la pandemia, el tema de la virtualidad, ha hecho que las herramientas, como tú decías, las TIC son muy buenas, la inteligencia artificial también, pero esto ha hecho que el estudiante pierda su propio análisis crítico, derivado de que todas esas herramientas le permiten resolver en segundos todo y ya no piensa por cuenta propia. Es decir, el analfabetismo funcional se ha elevado a niveles bastante altos últimamente y eso implica mucho en que en los trabajos exista mucho desempleo o bien no podemos desarrollarnos de una forma correcta porque ya nos acostumbramos a que las herramientas
resuelvan todo. Y entonces eso es lo que hace que también las carreras universitarias se pongan en riesgo por el hecho de que como una inteligencia artificial, por ejemplo, puede resolverme lo que yo persona resuelvo, entonces a una empresa pues le facilitaría más el hecho de la herramienta que la persona. Y entonces estamos perdiendo incluso un rating en el que la Universidad de San Carlos de Guatemala se ha mantenido a nivel internacional y que puede ir bajando por el hecho de que ya no se está llevando a esa calidad educativa. Incluso no solo la calidad educativa, sino también el hecho de la empatía que ha perdido el estudiante sancarlista, por el hecho de que hemos perdido hasta la propia dirección de la universidad y que el tema de la virtualidad ha hecho que el estudiante se preocupe más por sí mismo y por una nota que por el hecho de tener calidad educativa y por el hecho de no perder la autonomía que tenemos como sancarlistas. Gracias, Jenny. Yo quiero aportar un poco a lo que comentaban, pues el hecho justo lo que decía Fernando, el hecho del, yo soy carnet 2016, o sea, sí, yo ya tengo un rato que entré a la universidad y por muchas cosas no la seguí, la retomé en el 2020 justo en la pandemia, pues ya en el segundo semestre, pero sí, yo fui de los que corrió en el 2016, en el 2017 para llegar a la universidad. Salía del trabajo a las 5, llegar a las 5:30, conseguir parqueo, el tráfico, conseguir un escritorio si no llegas temprano, especialmente en los primeros semestres. Entonces, pero justamente lo que decía Fernando, ¿no? Es importante el curso que se lleva en el primer semestre, vida universitaria. Yo sí lo viví presencial con César Páez y pues realmente fue una muy bonita experiencia, o sea, creamos muchos lazos, muchos vínculos con los demás compañeros, los proyectos que hicimos, cómo nos involucramos en la universidad, cómo nos involucró él como compañeros y que hasta la fecha pues siguen siendo mis amistades, muchos de ellos ya se graduaron, pero seguimos siendo amigos, ¿no? Y ese curso creo que es muy importante y el hecho de la presencialidad también lo es. El hecho de relacionarnos con las personas y todo, especialmente nosotros que somos comunicadores, es muy importante porque debemos pues desarrollar esas habilidades, ¿no? Y claro, no es solamente pues nuestra carrera, hay muchas carreras, como por ejemplo yo tengo una amiga que estudia para química bióloga. Ella desde el inicio de la pandemia no pudo seguir porque todo lo de ellos es en un laboratorio y no se los están dando. Entonces están esperando que regrese la presencialidad para ellos poder continuar con su carrera. Entonces ella ha atrasado básicamente varios años su carrera. No ha tenido la ventaja que nosotros tenemos de la virtualidad. Entonces yo tengo una postura también de que ya es necesario regresar a la presencialidad, porque necesitamos crear esos vínculos, porque necesitamos crear esas prácticas, porque necesitamos perder esos miedos que pues en nuestro cuarto, en nuestra habitación estamos solos y nos sentimos más libres, pues es nuestra zona de confort y necesitamos salir un poco de eso. Pues yo creo que también debemos hablar un poco de la manera en que los estudiantes digitales, muchos no se sienten capaces de salir a campo para poner en práctica los conocimientos que hemos adquirido porque no hemos tenido esa oportunidad, digamos, de, de hacerlo, ¿verdad? Una pregunta que tengo para ti, Fernando, en este caso sería, ¿tú crees que la Escuela de Ciencias de la Comunicación actualmente pueda proporcionar la calidad de educación práctica que teníamos antes de esta virtualidad, refiriéndonos a los saqueos que sucedieron en la agencia universitaria y laboratorios donde anteriormente se realizaban prácticas y todo esto? ¿Puedes comentarnos al respecto? Les soy honesto, no. Empezando desde algo que mencionaba Jennifer hace un momento, la calidad educativa. Considero que a nivel nacional la calidad educativa es pésima, es pésima. Y en la Escuela de Ciencias de la Comunicación no se diga. ¿Por qué? Porque tenemos profesionales, entre comillas, enseñando a futuros profesionales que nunca han tocado campo. Entonces, ¿cómo nos van a decir la mayor parte de docentes que el trabajo se hace de tal forma cuando ellos no estaban, o sea, nunca formaron parte de un medio, nunca trabajaron de forma independiente? Entonces, también tenemos catedráticos que ni siquiera deberían de dar esa clase porque no saben del tema. Tenemos a un licenciado en psicología clínica dando psicología de la comunicación. En ningún momento se entrelazan estas dos ramas de la psicología. ¿Cómo vamos a nosotros a analizar
en realidad y a comprender la psicología de la comunicación, entender cómo las personas se entrecomunican, se relacionan, se coexisten en un espacio, si lo da alguien que lo ve desde el punto clínico. Entonces, en realidad, la Escuela de Ciencias de la Comunicación necesita un cambio estructural a nivel masivo, empezando por la dirección, seguido de los docentes y ya seguido de los docentes el pensum, porque actualmente el técnico en periodismo tiene el pensum del 2010. Son 13 años con ese pensum. Entonces, hay nuevas formas de hacer periodismo. Yo hace unos meses recibí el curso de periodismo indígena, que si lo contraponemos con el periodismo que se practica normalmente, es una bofetada el periodismo indígena al periodismo tradicional. ¿Por qué? Porque el periodismo indígena cuenta las historias desde los territorios y desde las vivencias de las personas. En cambio, el periodismo tradicional es más objetivo, es más parcial y es más lineal en la forma en cómo trabajar. Entonces, estos nuevos cursos y estas nuevas formas y metodologías son las que se tienen que implementar nuevamente y añadir en el nuevo sistema de educación para la Escuela de Ciencias de la Comunicación. Porque también está la falencia del curso de expresión gráfica y diagramación. Lastimosamente ya nada se diagrama para un periódico impreso. El único periódico, bueno, el único no, pero los pocos periódicos impresos, el más reconocido, Prensa Libre y Nuestro Diario, ¿no? Son los únicos que podríamos decir que se diagraman y que sí nos serviría a nosotros ese curso para diagramar en un tabloide o en un estándar. Pero actualmente todo se diagrama para redes sociales. Todo se diagrama para redes sociales. Con la venida de TikTok a la red, el periodismo evolucionó a 1000 años luz, de verdad. Las nuevas formas de hacer periodismo son las que se deben implementar y no solo quedarse con el curso de géneros periodísticos 1, 2 y 3, porque hasta llegar al 3 todavía se siguen tocando temas de géneros periodísticos 1. Entonces, ¿qué se aprende desde el primer semestre? ¿No? O sea, vemos esas falencias y como lo decía anteriormente, si el estudiante no exige un cambio, el cambio no va a llegar, porque a la administración simplemente no le importa formar esos comunicadores que sean conscientes con el país, que sepan cómo hacer su trabajo, que no tengan miedo de salir a las calles. ¿Y por qué digo esto del miedo? Porque me he tocado compañeros en el salón donde estoy ahorita que dicen, ay no, es que, póngale, con esto todo el contexto nacional y electoral. Ay, no, es que a mí no me dan permiso para ir a las manifestaciones. Y entonces, ¿qué vas a hacer, va? O sea, ¿cómo vas a crear material? ¿Cómo vas a aprender si las conferencias de prensa no te llegan a la mano? Tenés que buscar las conferencias de prensa, tenés que buscar tus fuentes, tenés que buscar tus contactos. Y es algo que también la virtualidad ha privado de mucho a eso, porque ya lo mencionaba William, él cuando pudo estar en presencial en los salones de la ESC pudo hacer esos lazos y entonces ahí también se va aprendiendo cómo poder llegar con cierto periodista que ya lleva tiempo en el campo. O sea, yo puedo venir ahorita y decirle a Neida de Quorum, mira, necesito tal fuente, ¿la tenés? Y acá de seguro me le dice, sí, te la paso, no hay problema. Y así y se van intercambiando y uno va cumpliendo con el rol de comunicador, que creo que actualmente está muy privado por virtualidad, por carencia de un nuevo pensum, por licenciados que no saben dar cátedras y que nunca han tocado calle, y por licenciados que simplemente no deben de estar en donde tienen que estar, en donde están, perdón. Sí, bueno, antes de opinar o comentar lo que acabas de decir, yo te tengo una pregunta. Vos que estás más metido en lo que es la ESC, ¿crees que en algún punto de la historia de la universidad llegue ese cambio, lo que decías, cambiar licenciados, la estructura total de la educación, al menos de nuestra escuela? ¿Crees que llegue a pasar o qué se tendría que hacer para al menos poder reestructurar lo que han venido haciendo años anteriores? Sí, hay que ser un poquito conscientes también con nuestro pasado, por lo que me he enterado, porque no soy garante de esa información, pues yo entré en 2021, pero me han contado que en años anteriores sí la escuela ha estado mejor posicionada, que ha tenido realce a nivel fuera de la universidad. Entonces, lo que falta para que ese cambio llegue es
que los estudiantes se interesen en la política estudiantil. ¿Por qué? Porque desde las aulas puede salir el próximo director de la SC. Entonces, si el estudiante no se interesa por temas de política estudiantil, no hablo de política partidista, sino de política estudiantil. Cómo defender lo que nosotros debemos aprender, cómo defender nuestros espacios y todo eso, ¿no? Si el estudiante se interesa, puede venir y exigirle tanto a la asociación de estudiantes, tanto a sus representantes estudiantiles y tanto al consejo directivo. Si el estudiante no se interesa por eso, de por gusto hay una asociación que por más que lo dé todo para trabajar por el estudiante y cree talleres y haga actividades, si el estudiante no se interesa en participar, eso se queda ahí. ¿De qué sirve que el estudiante no le exija a sus representantes en las reuniones a consejo directivo si no va a aprovecharlo? Porque miren, ahorita con los parciales se tendría que haber quitado, o sea, no tendrían que haber dado clases para que los compañeros que por lo menos tienen más limitado el tiempo puedan estudiar en el horario de que nos correspondería un curso, pero no. Simplemente el consejo directivo dijo, bueno, se siguen dando clases y si les toca parcial, pues miran cómo salen, ¿no? Entonces, es muy importante que nosotros como estudiantes sepamos que tenemos un gran peso dentro de la universidad y que nosotros mismos podemos hacer esos cambios y exigir a las autoridades. Pero si no, si somos tibios, si somos aguados y decimos, ay, yo solo voy al salón a sentarme porque quiero tener un título, perdón, pero lo primero que te diría yo es deja la carrera de comunicación. Simple. Y creo que cualquier otra carrera social. Porque al menos creo que las carreras sociales somos las que estamos más conscientes y más perennes en cualquier cuestión donde se vulneren derechos, donde no trabaje el sistema como tal y demás. Entonces también hay algo muy importante que conlleva esa participación del estudiante, es en las elecciones a director. ¿Por qué? Porque muchos se van con, ay, es que tal docente me dio esto, ¿va? Y yo le ofrecí mi voto porque me dio puntos. O sea, ¿cómo estamos siendo correctos y éticos profesionalmente ahí, no? O sea, también tenemos que conocer el pasado de las personas. Están las redes, se le puede preguntar a ciertas personas y no dejarnos llevar nada más porque, ay, es que el IC es buena onda, ¿va? Ah, el IC me ofreció algo tal vez en el consejo directivo, ¿va? Ay, el IC me ofreció ganar una clase solo así. Y eso es lo que ha pasado actualmente. Con la administración actual, lo que he escuchado es que tenían grandes esperanzas de que el cambio se llegara a la Escuela de Ciencias de la Comunicación. Sin embargo, defraudó un rey feo que ni siquiera se pronuncia ante la coyuntura de la universidad ni a la coyuntura del país. Es preocupante, porque quiere decir qué tipo de profesional tenemos en la dirección y cómo dirige la Escuela de Ciencias de la Comunicación, que creo que nosotros somos muy conscientes de todo lo malo que tiene la administración actual y que nos afecta a nosotros desde que ni siquiera podemos tramitar de forma correcta y rápida una certificación de cursos, pues. Sí, algo importante que mencionabas era la timidez de los estudiantes. Y bien lo decías vos, yo conozco compañeros, amigos que ante la coyuntura que está pasando ahorita en el país, les decía, mira, acompáñame a manifestar o mira, acompáñame a tal lado porque quiero ir a ver cómo están las manifestaciones en puntos diferentes de la ciudad. Y siempre, y tenés razón lo que decías, o me decían, no, es que mis papás no me dan permiso, o dos, no, es que me da miedo ir, o tres, me decían, no, es que no le hallo el chiste de ir a manifestar. Entonces yo me quedaba así como que, ¿y entonces qué va? O sea, sos vos el joven, sos vos el futuro del país, vos vas a estar en el futuro con lo que pase ahorita, vas a sufrir o vas a gozar tu futuro. Y es algo que a mí me impresionaba porque de verdad hay muchos chicos y muchas chicas que en el ámbito de las carreras sociales le tienen miedo a salir al mundo, ya nos privatizamos tanto estar en una computadora, en un cuarto cerrado y nosotros solos escuchando a alguien hablar. Nada más. Ahora,
Una última pregunta. ¿Qué crees que les hace falta a la juventud para volver a ser como los jóvenes que pelearon en el pasado en Guatemala? ¿Qué es esa chispa o qué es lo que les hace falta para poder salir y hacer valer su voz? Chale, me van a funar, ¿no? yo ya estoy funadísimo. Pero bueno, primero creo que como juventudes actuales tenemos que comprender que el pasado de nuestros abuelos no es igual a nuestro presente. Hablando de un conflicto armado interno, de represiones hacia periodistas, de que Manuel Estrada Cabrera y su dictadura, de un Efraín Ríos Montt y el genocidio en Guatemala, ¿no? O sea, actualmente no se vive eso por los, entre comillas, acuerdos de paz, ¿no? Pero vivimos otras formas de represión. Justamente yo estaba haciendo un material periodístico y tuve la oportunidad de entrevistar a una de mis amigas y colegas también. Ella es la presidenta de la Asociación de Estudiantes de Ciencias Químicas y Farmacia, en donde ella me decía, es que antes los asesinaban, ahora nos matan virtualmente. ¿Por qué? Porque las redes sociales pueden destruir vidas. Pueden construir y destruir vidas, al igual que un locutor frente a un micrófono, que un periodista frente a una cámara. Entonces, eso. Segundo, podría ser de que el estudiante universitario tiene que ser consciente de que es muy privilegiado. Y a mí me gusta usar mucho esta frase de la película de Historias Cruzadas, donde Minnie le dice a Celia Foot que ella tiene que agradecer mucho. Y es cierto, nosotros tenemos que agradecer mucho, porque al menos como estudiantes sancarlistas somos de los pocos privilegiados que podemos acceder a la educación superior. Eso hablando a nivel comunidad mestiza. Si hablamos comunidades indígenas, déjenme decirles que de 10 en cada salón, solo una persona es de los pueblos indígenas. Entonces, ellos todavía tienen un reto más, ¿no? Entonces, ser conscientes del privilegio que tenemos. Y me refiero al privilegio de estar en una universidad pública, y quienes tienen el privilegio de estar en privadas, pues son más privilegiados todavía, ¿no? El privilegio que tenemos de poder tener una computadora donde estudiar, donde hacer nuestras tareas. El privilegio que podemos tener para pagar internet, para tener una casa y un lugar estable en donde poder recibir clases, ¿no? Entonces, si el joven empieza a ser consciente de todo lo que tiene y lo que lo proporciona actualmente, puede decir, ok, hay gente que pasa meses sin comer, que pasa días sin agua. Es algo es algo que a mí me da, no me da risa, sino que me da un poco de humor a la coyuntura actual. ¿Por qué? Porque mucha gente con los bloqueos se quejó de que no la dejaban pasar. Vimos cómo el Estado intentó maquillar que habían tomado estas cosas donde se surte el agua a la ciudad. Y es como, ok, a usted no lo dejaron pasar por, ¿qué? 11 días. En Huehuetenango hay carreteras que no están construidas, que cada que llueve es impasable. Es impasable, no se puede ni pasar ahí, ni a pie, porque todo se hace un lodo y la gente se hunde y se queda ahí atorada y no. Ahora con el agua, en el store, las mineras desvían los ríos. No queda el agua para la comunidad, no queda el agua natural. Entonces, es una gran balanza que digo yo, ok, si el estudiante o el joven al menos es consciente, porque también tenemos que entender que no todas las juventudes tienen conciencia de clase por los contextos sociales en donde viven y en donde se desarrollan y en donde crecen, que quienes tenemos esta oportunidad, si no ponemos todo en una balanza y nos dejamos cegar por nuestra burbuja de privilegios y por decir, es que yo tengo esto, yo tengo esto, tengo, lo demás, o sea, el pueblo no le va a importar. ¿Y en dónde nos movemos? En el pueblo. O sea, yo creo que acá ninguno aspira, o si sí aspiran, qué bien, a trabajar en el gobierno o a poder salir del país, que creo que todos como guatemaltecos buscamos salir del país, ¿no? Pero
reconocer esos privilegios conlleva un periodo de construcción tan grande y tan estructurado y comprendido porque hay libros, hay demasiados libros que te pueden abrir esa puerta de la conciencia social en donde puedes decir, ok, yo estoy bien, voy a ayudar a que las demás personas estén bien, ¿no? Y a eso se basa actualmente, bueno, se basaba el movimiento estudiantil en aquel entonces, subían el precio de la gasolina, ahí iban los sancarlistas a bloquear calles hasta que el gobierno bajara el precio de la gasolina. Pero si ahora lo hacemos, nos dicen vagos, nos dicen revoltosos, que no trabajamos. Hubo una vez que el binomio electo convocó a la Corte Suprema de Justicia a un plantón y pues yo andaba con AEU, andábamos los representantes de las asociaciones, andaba el secretario general de AEU y tapamos la Séptima Avenida. Había gente que pasaba bocinando, que sí, que los apoyamos y hubo uno en una moto que me gritó en la cara, anda a trabajar. Y yo como, de trabajar vengo, le grité. De trabajar vengo y estudio, le dije yo. Y ya no me contestó. ¿Por qué? Porque la gente cree que porque estás en la lucha y que porque apoyas las manifestaciones no trabajas y haces, o sea, y querés vivir de regalado, pero no. En realidad, toda la gente que apoya estas causas es gente consciente, que tiene un trabajo, que estudia y que sabe lo que es sufrir en Guatemala y que sabe lo que es ser joven en Guatemala. Actualmente estamos viendo cómo las personas de los call centers también se están empezando a organizar y es algo que agradezco de este movimiento, porque las personas de los call centers son las más olvidadas, las más perjudicadas y las que menos salud mental tienen, que actualmente en la juventud es lo que pide a gritos, una buena salud mental. ¿No? Entonces, ser consciente socialmente, como ya lo vieron, y creo que ya me extendí demasiado, conlleva mucho, mucho proceso, mucho. Y creo que esto empieza desde nuestro hogar. Porque si desde nuestro hogar no somos conscientes y no agradecemos, aunque sea tener un plato de frijoles, que miren, a mí no me gustan los frijoles, pero al menos parados, porque colados y fritos, eso sí, eso sí me los como en volada, ¿no? Pero si no somos conscientes de eso, no vamos a progresar, no va a progresar ni siquiera el movimiento estudiantil universitario que está tan fragmentado, que está tan dividido, en donde ciertas partes quieren el poder y otras partes quieren trabajar, pero esta parte no lo deja porque quiere tener todo el control. Y los comités de huelga también, que influyen demasiado en los jóvenes, que se ha perdido el rumbo de la lucha social, al menos de los comités de huelga, y hay algunos pocos, bueno, al menos yo conozco 2 comités de huelga que están tratando la manera de reivindicar eso, ¿no? De que ya no se siga llamando a los comités como bolos y que solo quieren dinero. Pues sabemos que la gran parte lo hace, ¿no? Y que son los de el eterno primer semestre, ¿no? Pero todo eso conlleva un proceso que si el joven no quiere, nunca lo va a lograr, nunca lo va a hacer. Entonces, tenés que poner de tu parte también para poder ser consciente socialmente y que el movimiento estudiantil sancarlista se fortalezca, el movimiento general en Guatemala de resistencia se fortalezca y también empezar a eliminar el racismo. Porque en estos últimos meses me di cuenta cómo el racismo imperó en nuestro país, tanto que decían, ¿dónde está Codeca? ¿Dónde están los sancarlistas? Pero cuando los sancarlistas y Codeca convocan a una manifestación, dicen, ahí están los indios, quiten a los vagos, refiriéndose a los sancarlistas, pero si convoca una universidad privada o un partido político lleno de blancos, ahí rápido van y no se quejan. Entonces, son muchas cuestiones que como guatemaltecos tenemos que ver y ser muy conscientes y decir qué está pasando, centrarnos en la realidad y ya no vivir en nuestra burbuja de privilegios. Estos temas son tan interesantes y están tan interrelacionados, por lo que también queremos poder leer lo que nuestras audiencias están pensando al respecto de lo que están escuchando en este momento. Y quería rescatar algo importante, lo que ustedes estaban comentando con el hecho de la política estudiantil y también de que el periodista como tal es garante y protector de la democracia, algo que hemos visto que ha sido muy debilitada desde lo más pequeño. Estamos hablando de la Escuela de Ciencias de la Comunicación, se llevó a magnitud un poco más grande con las autoridades de la Universidad de San Carlos, y que hace un año era un anuncio de lo que iba a pasar en elecciones generales de nuestro país. Entonces, ¿cuál sería esa relación entre la presencialidad
y la política estudiantil para retomar el control de lo que nos han quitado? Bueno, sí me van a funar. No, miren, yo creo y soy consciente y a mí o sea, en parte no me gusta trabajar en grupo, pero en parte sí, cuando son por causas sociales. El que nosotros regresemos a la presencialidad, tanto para el rector de facto como para nuestra administración, implica que los estudiantes conscientes empecemos a articular y empecemos a tener charlas de formación política dentro de nuestras aulas, dentro de nuestro círculo social de amigos o demás compañeros en la U, porque la presencialidad te da el lujo de conocer a personas de otras unidades académicas, ¿no? Entonces, en otras unidades académicas hay distintas realidades, como no tienen idea. Entonces, esto también va formando a la persona, al estudiante sancarlista dentro de la ciudad universitaria, y eso es a lo que le temen, a la organización. ¿Por qué? Porque estudiantes organizados pueden venir y tomar el control de todo lo que pasa. Porque creen que en la virtualidad no se logró un paro como tal, porque todos estaban desde la comodidad de su casa y todos podían recibir clases. Pero si todos hubiéramos estado en presencial y nos hubiéramos ido a paro y o la universidad también hubiera sido tomada como tal, nadie estudia y todos se van a paro, ¿no? Y todos empiezan con su formación por otro lado y demás, ¿no? Entonces, si el estudiante regresa a la presencialidad, lo primero que va a hacer, o al menos lo que nosotros tenemos como responsabilidad, tanto con el pueblo de Guatemala como con nuestra conciencia moral, como líderes estudiantiles, es empezar esos espacios de formación. ¿Por qué? Porque es necesario. O sea, es que acá en Guatemala no podemos hablar de derecha e izquierda, porque no están bien cimentadas las bases. No están bien cimentadas esas dos corrientes políticas. Entonces, lo que podemos hacer es darle al estudiante las herramientas, los conocimientos, las bases, y ya el estudiante dice qué camino va a elegir. Va, porque tampoco obligar a nadie, obligar a alguien no se puede, por más que a mí me han llamado que he coaccionado estudiantes, imagínense. No se va a poder, o sea, no puedes obligar a nadie a decir, tenés que pensar de esta forma porque esta forma es la correcta. No, cada quien tiene que tener un pensamiento crítico sobre qué es lo bueno y qué es lo malo. Yo dentro del movimiento estudiantil me puedo dar cuenta de algunas decisiones que se tomaron que para mi punto de vista no eran las mejores, pero si estás trabajando en una colectividad, tenés que llegar a un consenso todos, va, y hacer lo que la mayoría dice. Entonces, si el estudiante se logra organizar, y espero que pase, puede tomar más fuerza el movimiento estudiantil y puede rescatar las cenizas y ahí sí resurgir como el ave fénix, porque en realidad, créanme, gente de la tercera edad nos agradece cuando nos ven con mantas de la USAC, cuando nos ven con pañuelos de la USAC, porque dicen, gracias por estar acá. O sea, si no nos atrevemos también a formar parte del movimiento estudiantil, no vamos a saber la responsabilidad que se conlleva a estar dentro de. Porque, cierto, el movimiento estudiantil ha sido garante y ha sido imperante en la historia guatemalteca, que lucha por la población, pero en realidad también debería de luchar por el estudiante como tal, ¿no? Porque desde ahí sale, desde ahí nace el movimiento estudiantil universitario sancarlista, que se divide y ya se deslega desde AEU, asociaciones, colectivos, organizaciones de estudiantes como tal, ¿no? Entonces, todo ese trabajo de organización, que lo podemos dividir como en un organigrama, ¿no? Y catalogarlo de esta forma, hace que el estudiante logre tener el control. Y con tener el control no me refiero a es que nosotros vamos a mandar a la universidad, no, sino a meter presión a nuestras autoridades para que hagan su trabajo y fiscalizarlos de una mejor forma. Literal, la USAC es una mini Guatemala.
si los estudiantes no fiscalizamos, no estamos atentos a lo que hace la administración y aún así nosotros no formemos como escuela parte del del Consejo Superior Universitario, pero también tenemos que estar conscientes de qué están haciendo, qué están trabajando. ¿Por qué? Porque ellos ven por toda la universidad. No ven solo por las 10 facultades que están dentro de dicho consejo, ¿no? Entonces, si nosotros como estudiantes logramos organizarnos en presencialidad, pero de una buena forma, no una forma que diga, va, organicémonos y nos vamos a organizar para ir a tomar, para ir a cañas, diría la mayor, la mayor parte de gente, ¿no? Si nos organizamos para trabajar por el bien social de las futuras generaciones, se puede hacer y se va a lograr y se va a trabajar. Pero si el estudiante que llega con un ideal de, ay, sí, la huelga de Dolores y ya no voy más, el movimiento estudiantil va a seguir en las mismas, con los mismos representantes que se han visto durante años y que tampoco ellos quieren soltar el poder, y no se va a ver nada nuevo. Entonces, regresar a la presencialidad es importante tanto para el movimiento estudiantil universitario como para nuestro aprendizaje profesional, que creo que es al que todos nos interesa, porque por algo estamos en la universidad, no solo por participar de los movimientos sociales, sino por aprender, ¿no? Entonces, sí, pónganle. Nos organizamos con la próxima asociación, que espero que sea un buen líder. Con la próxima asociación, si esta asociación trabaja y articula con el estudiante se va a sentir acuerpado, va a poder levantar la voz cuando un licenciado haga mal su trabajo, se va a cuestionar, se va a fiscalizar, se lleva a consejo directivo y si consejo directivo no hace nada, vamos a consejo superior universitario. Entonces, pero ya está todo el acuerpamiento de los estudiantes. Entonces, ¿podemos hacer un cambio? Sí. ¿Pero qué necesitamos? Huevos. Y perdón por la palabra, pero eso se necesita. Huevos y organización. Porque si el estudiante, por más organizado que esté, tiene miedo de accionar, no va a servir. No va a servir. Concuerdo totalmente contigo. La verdad es que como estudiantes nos tenemos que unir, ¿verdad? Porque sin, si no nos unimos como estudiantes, no podemos primero exigir nuestros derechos, exigir la educación que se nos da y también exigir que las autoridades que están usurpando ahorita la San Carlos, pues salgan, ¿verdad? Y también eh, cerrando ya este tema, en conclusión, creo que después de todo lo que nos dijiste, es necesario la presencialidad y también que se renueve el pensum, porque como tú decías hace rato, ahora las redes sociales y lo del TikTok, ¿verdad? Ha venido bastante a modificar lo de los alcances. Entonces, concuerdo en todo eso contigo, la verdad. Bueno, Fernando, te agradecemos por tu tiempo y por darnos la oportunidad de comentar sobre este tema que nos tiene con dudas a todos los estudiantes. Nos has dado luces de cómo poder hacer la vuelta a la presencialidad y agradezco a la estimada comunidad por escucharnos. Muchas gracias Jenny, muchas gracias Fernando. Acá nos despedimos entonces y hasta la próxima. Saludos a todos. Gracias por sintonizarnos.